Buenos días a todos. Muchas gracias a quienes han podido asistir presencialmente y a quienes nos acompañan por Zoom. Le damos la bienvenida a las jornadas sobre la capacitación del sistema COREC. Tenemos el placer de que inaugure la jornada nuestra presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, la doctora Rosario Sánchez, quien lo hace no solo en el carácter de presidenta, sino en el carácter de mediadora y especialista en la materia de mediación y resolución alternativa de conflictos. Lo dije bien porque no, siempre me lo dijiste mal, no hay problema. Pero ahora ella lo va a aclarar. Y a su vez es conciliadora de consumo en Nación, con lo cual tiene una experiencia ardua en el tema. Rob, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leti. Ya lo voy a aprender. ¿Se escucha ahí? El nombre. ¿Está todo bien, Diego? Bueno, muchas gracias, Leti, muchas gracias, Inés, gracias a quienes están aquí presentes, a ustedes que están de manera virtual, y a todos y todas los que después seguramente podrán mirar y tratar de compartir este encuentro de hoy. La vamos a corregir a Leti, porque hay muchos mediadoras y mediadores acá presentes y también están conectados y conectadas, y claramente somos abogados especializados, especializadas, abogadas por supuesto, en métodos adecuados o apropiados de gestión y resolución de conflictos. Por eso son los especialistas. No. Claramente es una larga discusión, pero ya a nivel internacional hace mucho tiempo que se habla de apropiados o adecuados, partiendo fundamentalmente de que la mediación, la conciliación, el arbitraje, la facilitación y otros métodos no son alternativos a nada, como se entendía antes respecto del proceso judicial, sino son todos métodos adecuados, aptos para determinados conflictos. Y hoy vamos a trabajar y vamos a conversar sobre hoy y mañana, porque tenemos dos jornadas que ahí después, bueno, Leti les va a ir diciendo cómo lo vamos a ir desarrollando, sobre el rol del conciliador, conciliadora de consumo. Yo antes de, y un poco también a partir de que se publicitó el tema de la capacitación y también la implementación que está aprobado por el Consejo Directivo de este servicio de conciliación, comenzaron algunas inquietudes, algunas preguntas en relación a cuáles eran nuestros fundamentos y a su vez cómo iba a funcionar claramente con los organismos y con las dependencias que ya están funcionando a nivel nacional y por supuesto también en la provincia de Buenos Aires. Entonces voy a comenzar por tratar de dar alguna idea del marco teórico para después hablar del rol de conciliador, conciliadora de consumo puntualmente, algunas diferencias que tienen con la figura del mediador y mediadora, y después Inés Canesa les va a estar hablando específicamente de cómo funcionaríamos. Vamos a funcionar ya, digamos, una vez que tengamos el registro formado y demás. Aunque les digo que ya hemos empezado a recibir algunos requerimientos que, bueno, los vamos a ir llevando adelante con Inés, que después Leti la va a presentar, que es especialista en la materia, y los que estamos por ahora, digamos. Pero la idea es conformar un registro lo antes posible. Pero cuando les decía que cómo pensamos y cómo fundamentamos esta figura, claramente lo hacemos partiendo de las directrices de Naciones Unidas, aprobadas por la Asamblea General de la ONU en el año 1985, que establecen la obligación de los estados de generar mecanismos de protección para consumidores, dice la norma, y usuarios. Es decir, que los estados se encuentran obligados a establecer un mínimo de protección que reviste claramente el carácter de orden público del que les va a hablar Leti, y yo no me voy a meter ahí en este momento, pero sí hacer una introducción de cómo es el marco teórico sobre el que nos basamos. Claramente nosotros en nuestro país se sancionó la ley 24240 en el año 1993 y se confirma con la elevación de rango constitucional posteriormente en el año 94 con la reforma de nuestra Constitución Nacional. También
con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se incorporan diversas normas, sea directas o indirectas, de protección al consumidor, consumidora, usuarios y usuarias. Hoy por hoy se está trabajando, simplemente yo enuncio algunas cuestiones, pero cada uno de los expositores les va a ir hablando sobre esta cuestión en particular. Esa es la idea del encuentro del día de hoy y de mañana. Claramente, cuando nosotros hablamos de la ley 24240 del año 93, estamos hablando de muchos años atrás, donde sin ninguna duda todo ha ido evolucionando. Estamos en un siglo XXI caracterizado por la globalización, ni hablar con el tema de la tecnología y toda la introducción que hemos tenido obligados y obligadas en algunos casos afortunadamente, respecto de, bueno, después de la pandemia, ¿no? Y la necesidad también de esta flexibilidad de las instituciones a generar diversos métodos de acceso a justicia, basados fundamentalmente en los principios y las reglas establecidos claramente en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional y en el artículo 15 que prevé una tutela judicial efectiva. Y teniendo en cuenta ese marco, en la provincia de Buenos Aires contamos con una ley específica, que bueno, estoy viendo acá a muchos y muchas que claramente esto lo saben porque son especialistas en derecho del consumo y lo aplican de manera diaria, pero bueno, también hay quienes tal vez no lo sepan, entonces bueno, vamos a hacer un pantallazo del marco normativo con el que contamos. En provincia de Buenos Aires, claramente, disculpen, pero voy a poner el celular aquí abajo porque me están llamando incesantemente y la verdad me molesta un poco a la hora de conversar con ustedes, o intentar por lo menos. Les decía que en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 13133 y básicamente dentro de su competencia establece dos objetivos sobre los que nosotros nos hemos basado para la implementación del COREC, primero, bueno, obviamente la propuesta y luego la aprobación y ahora en breve la implementación. Y dentro del marco institucional y las competencias y objetivos que establece la ley 13133, habla claramente de programas de educación e información al consumidor, dice la norma, y promoción a las organizaciones de consumidores. Y a su vez habla, el artículo 3, inciso D, de políticas de solución de conflictos y sanción de abusos. Con respecto a la educación, a los consumidores y usuarios, también prevé en el artículo 12 que es el gobierno quien va a formular programas generales de educación para usuarios y consumidores y que deben ser incorporados en la educación general básica, polimodal, y también capacitar a los educadores que deben ejecutarlas. Sin duda, estamos ante un marco de construcción de ciudadanía, donde hay que promover una actitud crítica, reflexiva, ofreciendo herramientas que permitan desarrollar las destrezas necesarias para poder transitar la sociedad de consumo críticamente lo que nos está pasando como consumidores y consumidoras, que como digo yo, podemos ser abogados, abogadas, tener las herramientas, pero siempre en algún punto nos toca aún a nosotros mismos transitar por esta etapa de defensa de nuestros derechos. Claramente, para poder defenderlos necesitamos conocerlos. Cuanto más instrumentos y facilidades y organizaciones trabajen en sintonía, va a ser muchísimo mejor. Claramente, en esa construcción de ciudadanía, dentro de los objetivos tiene que estar el de contribuir al mejoramiento de las relaciones que se producen entre consumidores, consumidoras y proveedores, y concientizar para prevenir los posibles riesgos
que pueden derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios. La ley 13133 también claramente establece que deben dichos órganos ocuparse de la asistencia técnica, de la asistencia jurídica, de la consulta, del consejo, del asesoramiento, sobre todos los derechos y cuestiones relativas a los contratos de consumo en relación a los productos y servicios que se comercializan en el mercado o de los proveedores y las vías por las que se deben efectuar las denuncias y las reclamaciones. Dentro del procedimiento administrativo que prevé la norma, prevé dos formas: el inicio de oficio o el inicio por denuncia. Y son los municipios los que van a ejercer todas estas funciones emergentes de la Ley 13133, de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y de todas las disposiciones complementarias, bueno, sea claramente, por ejemplo, la norma de lealtad comercial y algunas otras normas específicas. Pero son los municipios los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstas, y después, por supuesto, la autoridad de aplicación provincial va a tener una función también específica. Dentro de la ley 13133, claramente también se prevé una instancia conciliatoria donde se recibe la denuncia, sea de oficio, sea a pedido de parte, y van a ser los mismos funcionarios municipales y funcionarias municipales los encargados de llevar adelante esta instancia conciliatoria previa a todo el procedimiento. La comparecencia es personal, se celebra la audiencia de conciliación, se labra acta. Esto, digamos, es lo normal a cualquier procedimiento, sea de conciliación o, bueno, acá tiene, digamos, la forma, alguna similitud con el proceso de mediación. La particularidad que tiene es que quien lo lleva a cabo es un funcionaria o funcionario municipal, que a su vez, si se llega a un acuerdo, bueno, se llega a un acuerdo y se somete a homologación. Si no se llega a un acuerdo, se insta todo el procedimiento y finalmente terminará en una sanción o no, si se ha cometido una falta. Esto, digamos, es una acotación que voy a realizar. De los 135 municipios, claramente hay municipios que están muy bien organizados, donde esta instancia conciliatoria previa funciona muy bien, está realizada por personas que están especializadas, sea tanto en métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos, como a su vez en la materia puntual de derecho de consumo. En otros casos no tienen los instrumentos, no tienen los elementos como para poder llevarlo adelante de una manera lo más eficaz posible, y ponen todo de sí para tratar de hacerlo con los recursos que tienen. Con lo cual considero, y esto es una claramente opinión personal, que todo lo que ayude en pos de que consumidoras y consumidores puedan acceder a justicia de manera eficaz, muchísimo mejor. Eso es un breve pantallazo, después igual voy a quedar abierta a preguntas en un rato, una vez que termine Inés. Pero digamos, esto sería un poquito, y vuelvo como una introducción, en lo que respecta a la ley 13133. En paralelo, en Nación, claramente la ley 24240 establece que las actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones justamente de la ley de derecho de consumo, a las normas reglamentarias, a las resoluciones que se hayan dictado, previamente se debe iniciar una instancia conciliatoria.
Y acá es donde, la ley 24240 lo previó en el año 93 y se fue realizando de diferentes formas, implementando diferentes formas de acuerdo al órgano que lo hiciera. Pero con posterioridad se dictó la ley 26993, que sí nos viene a establecer, disculpe, pero ¿hay alguien para admitir? Sí. Yo No sé si de acá se admite. ¿Nosotros? No sé por qué no sigue apareciendo. Ok, perfecto, listo. Les decía que la ley 26993 establece específicamente un sistema, que es el COPREC, donde inicialmente se debe realizar una instancia conciliatoria. En caso de que no se pueda acordar o que el acuerdo al que se arribe no se homologue, bueno, después obviamente continúa la instancia administrativa y serán pasible o no de una sanción el proveedor. Pero inicialmente se realiza el reclamo y se designa un conciliador o conciliadora. Y ahí es la parte que Leti les decía, donde yo intervengo. Voy a tratar de ser lo menos autorreferencial posible, pero sí contarles que para integrar este sistema de COPREC tenemos que ser mediadores o mediadoras, yo lo hice en el año 2015, que capacitarnos con una capacitación que llevó un tiempo, rendir un examen, y una vez que cumplimos todas esas etapas, integramos el registro y conjuntamente la administración de la matrícula la tiene el Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos de la Nación, junto con el Ministerio de Producción. Van actuando los dos de manera coordinada. La forma, que después se los voy, pero ya se los adelanto, nos designan por sorteo o por acuerdo de partes. Los reclamos ante COPREC tienen una limitación por el monto, que es de 55 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, lo que se puede reclamar hoy en COPREC es algo así como 1.000.000, casi 200.000 pesos. Con lo cual tenemos ahí una amplia gama y variedad de reclamos para poder llevar adelante. Los reclamos son diversos durante todo el año 2020, 2021 y parte de este año. Los que han predominado claramente son los reclamos por el tema de viajes, sea de pasajes aéreos, de hoteles. Bueno, en verdad eso ha sido lo que más predominó. Ahora, en este mes, estoy hablando claramente de la experiencia que tenemos en Nación, en este mes lo que hemos tenido muchos reclamos es de los planes de ahorro, cómo refinanciar los planes de ahorro. O sea, claramente los reclamos van cambiando también de acuerdo a las circunstancias y a la dinámica que hablábamos hace un rato, social que se va viviendo. Las características de la conciliación de consumo claramente es la gratuidad para los usuarios y consumidores, lo prevé la misma ley 24240, la confidencialidad, la particularidad de que no es obligatoria la asistencia letrada, y ahí va a haber una diferencia que en un ratito lo voy a mencionar en relación a cuál es la función del conciliador o conciliadora respecto de el mediador o mediadora. Se transita todo el proceso y una vez que se llega, puede finalizar sin acuerdo, como les decía anteriormente, que eso va a habilitar dos formas. Por un lado, se va a continuar con la instancia administrativa. Nosotros tenemos que hacer un informe a la autoridad de aplicación, y se va a continuar con la instancia administrativa a los fines de determinar si hubo o si se cometió o no una infracción a la ley 24240 u otra reglamentación, y en ese caso si corresponde aplicar una sanción administrativa. Y por otro lado, el consumidor o consumidora, para poder obtener una respuesta a su reclamo, va a tener que instar la acción judicial.
En el caso que se avance con el procedimiento administrativo y se compruebe que realmente existe una infracción, se va a aplicar una multa que es de 100 a 5 millones de pesos. El COPREC está funcionando y aplicando multas a las empresas y bueno, eso a veces también ayuda a que a la cantidad de acuerdos que tenemos. Siempre obviamente que haya visos de alguna infracción a la norma. A veces, muy pocas veces, los reclamos de consumidores o consumidoras son simplemente porque existe disconformidad en la obtención del producto. En realidad, si ahí estuvo bien todo lo que tiene que ver con los principios, que solo los voy a anunciar, todos los principios, básicamente el de información, que es vital en todo el tema de derecho de consumo, bueno, la simple disconformidad podrá ser abordada y lo tomamos y lo trabajamos, pero ahí generalmente no es posible arribar a un acuerdo porque el proveedor o proveedora dicen, bueno, a ver, estuvo informado y no hay, sobre las características del producto que estaba adquiriendo, no hay ninguna propaganda engañosa, con lo cual digo, ni publicidad engañosa, con lo cual digo, si no están dados esos recaudos, en general, obviamente los proveedores no acuerdan. Pero si hay alguna cuestión que por ahí puede eventualmente, si no llega a un acuerdo, ser imputable como una falta, en general se llega a acuerdos y las personas quedan conformes. Otra de las características de la conciliación de consumo, y esta es una diferencia con la mediación, es el resguardo del orden público. Y ahora les voy a contar un poquito cómo funcionamos, cómo trabajamos este tema. Y lo que sí o sí, justamente porque está en juego el orden público, el acuerdo debe ser homologado. Así lo prevé la norma y así es como generalmente ocurre. Con respecto al rol del conciliador o conciliadora en las relaciones de consumo, nosotros definimos a la conciliación de consumo como un proceso voluntario, informal, que claramente participa un tercero o tercera, que es el mediador o mediadora, y que va a ayudar a las partes que están en disputa a tratar de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. Esto, digamos, es como el primero, bueno, ya fui diciendo algunas cosas en relación a las diferencias con la mediación. La finalidad de la conciliación de consumo es alcanzar el acuerdo. A diferencia depende en la escuela que nos enrolemos de mediación, en algunos será esa finalidad y en otros no, y no voy a entrar en eso hoy porque no es materia de esta charla. Y otra de las cuestiones es que el conciliador o conciliadora está facultado para proponer fórmulas conciliatorias que no son vinculantes para las partes, pero esta claramente es otra gran diferencia. Las características del proceso es no adversarial, es voluntario, es autocompositivo, es confidencial. Las formas en que comenzamos el proceso de conciliación claramente es muy similar y tiene puntos en común con la mediación, que es a través de un discurso de apertura absolutamente necesario. Recordemos que las personas que asisten a estos procesos, en algunos casos, asisten con su abogado o abogada, pero que no es necesario. Entonces, deben comprender perfectamente cuáles son las características, cuál es el alcance del procedimiento y cuál es el rol del conciliador o conciliadora.
Acá voy a hacer un paréntesis y por qué voy a hacer tanto hincapié en esto. Ahora Inés les va a hablar de cómo es el reclamo cómo va a ser el reclamo acá. Pero en COPREC el reclamo es a través de la página, es online, con lo cual esa persona, ese consumidor o consumidora, la primera oportunidad que tiene de que una persona, y que son virtuales, la gran mayoría, salvo que nos soliciten audiencias presenciales, pero si no son virtuales, desde el 2020 hasta la fecha, la única y primera oportunidad que el consumidor o consumidora tiene de que se le explique en qué consiste este procedimiento es en el momento de la audiencia. Es lo que nosotros o nosotras le podamos transmitir. Entonces es muy necesario. A veces y muy pocas veces me ha pasado que, bueno, el proveedor dice, no, la verdad este no es un caso que nosotros vamos a abordar y traen las consideraciones, ¿por qué no? Y bueno, a ver, no tengo facultades para poder avanzar en esta etapa conciliatoria y tengo que cerrar sin acuerdo, que también se lo tengo que explicar al consumidor o consumidora en qué consiste. Entonces, alguna vez la respuesta ha sido, o sea que yo denuncio y no hacen nada. Digo, entonces, ¿por qué es muy importante que nosotros expliquemos el procedimiento y el alcance? Y claramente no es que no se hace nada, no se llega a un acuerdo en esta instancia, pero sí explicarle, y muy bien, cuáles son las vías y cuáles son los alcances de las dos vías que les enunciaba anteriormente que tienen para poder transitar. Reitero, ese primer encuentro, esa explicación, que la podemos llamar discurso de apertura, palabras iniciales, del modo que ustedes lo deseen, es absolutamente fundamental. Después, obviamente, tenemos que tratar de escuchar y preguntar para informarnos, porque también, como el reclamo es online, el extracto es de 5 renglones. Y en 5 renglones es muy difícil que la persona haya podido explicar todo. Y también porque tiene la misma necesidad que tienen las personas que concurren a mediación de poder hablar, de poder expresarse. Entonces, y más teniendo la particularidad de la materia que estamos abordando. Tenemos que estar abiertos y abiertas para poder escucharlos, para poder legitimarlos, y acá tenemos que ir haciendo siempre mucho equilibrio, porque tenemos a un proveedor-proveedora que generalmente es representado o por su apoderado o por su abogado apoderado o abogada apoderada, donde claramente tiene muy, muy claro cómo es este procedimiento, porque digo, se repiten, nosotros tenemos todo el tiempo en las conciliaciones los mismos profesionales o a veces los mismos apoderados con los mismos letrados. Entonces, también nos pasa, como a veces pasa con las compañías de seguros en la mediación en la provincia, donde tienen todo tan claro que vienen y dan por sentado esto de cómo es el procedimiento. La gente no lo sabe, y acá además no tiene abogado o abogada, con lo cual es absolutamente importante el rol que nosotros estamos desempeñando. Y este equilibrio, digo, requiere de nosotros una postura clara, una postura firme, ser verdaderos conductores y conductoras de los procesos, porque vuelvo, o sea, las empresas, y también entendiendo a veces su situación, tienen una conciliación detrás de la otra, los mismos apoderados o apoderadas, entonces hay que también tener este rol de firmeza que claramente no quiere decir no comprensión de la situación que cada una de las partes está atravesando. Y por supuesto, legitimar los argumentos que cada uno de ellos nos puede dar. Sin duda, el ponerse en el lugar del otro, tratar de trabajar mucho esto, de cómo se sentiría quien está representando a los proveedores y proveedoras en el lugar del consumidor y consumidora. Esta herramienta da un resultado muy, muy eficaz, porque, a ver, vuelvo, todos somos consumidoras o consumidores en algún momento, entonces cuando trabajamos desde lo humano, digo, más allá de la representación legal que pueden llegar a tener,
y quien está representando al proveedor o proveedora se puede ubicar en el lugar de consumidor o consumidora, eso descomprime muchísimo, porque esa persona se siente escuchada por quien está representando a quien él o ella le están reclamando. Así que esta herramienta ténganla muy en cuenta a la hora de usarla. Sé que todos y todas ustedes saben cómo hacerlo, no vamos a entrar en eso, pero les doy algunas cuestiones que a mí me dan resultado por lo menos. Bueno, sin duda tenemos que poder identificar cuáles son los intereses y las necesidades de las personas. Tenemos reclamos, como les decía, desde situaciones, les dije, los más predominantes era el tema de pasajes y cuestiones de viajes en este tiempo. Ahora tenemos la refinanciación de los planes de ahorro, pero también tenemos aquella persona que ha comprado un lavarropa y lo necesita todos los días en su casa. O sea, hay todo tipo de reclamos. Y en general no está establecido en este párrafo que se coloca de cuál es el reclamo, qué es lo que realmente necesita. Entonces es nuestro trabajo poder detectar cuáles son los intereses y las necesidades de las personas, más allá de lo que establece el lineal en el objeto de reclamo. Y también analizar muy bien y con cada uno de ellos las oportunidades y los riesgos que tienen, lo que trabajamos tanto cuando estudiamos y después lo aplicamos como mediadores y mediadoras, la mejor alternativa a este proceso y la peor alternativa, hay que trabajarlo muchísimo, y fundamentalmente, y por las características que les decía que tiene esta materia en particular, hay que asegurarse que cada una de los participantes puedan hacer las elecciones, primero, luego que se haya deliberado muchísimo acerca de todas estas cuestiones, y que la elección que hagan, la decisión que tomen, qué hacer con respecto a su problema, sea absolutamente informado. Y bueno, obviamente, como les decía anteriormente, la legitimación y generar el reconocimiento. En esto del equilibrio, realmente tenemos que tener un equilibrio y muchas veces podemos pensar, y de hecho quienes estamos en situación de consumidores o consumidoras, podemos estar en una situación de vulnerabilidad ante el poder que puede llegar a tener un proveedor o proveedora, pero acá estamos en una audiencia de conciliación, donde ese poder, los recursos que tienen y demás, depende cuál sea el conflicto y cuál pueda ser el resultado, lo tenemos que trabajar porque puede o que se invierta o que no sea tan claro en esta situación si realmente, si no se llega a un acuerdo, va a ser beneficioso para el proveedor o proveedora. Y todas esas cuestiones obviamente las vamos clarificando a través de las distintas herramientas, vamos viendo cuáles son los recursos con los que cuenta cada una de las partes, los objetivos que cada una de las partes tiene, y vamos trabajando con todas las herramientas. La técnica de resumen acá a mí me da mucho resultado. Pero bueno, obviamente utilizamos y desplegamos todas las herramientas y habilidades que tenemos aprendidas. Y ya una vez que hemos gestionado el conflicto, el problema, vamos a trabajar con las diferentes fórmulas conciliatorias que puedan aparecer. Recuerden que les decía que nosotros, como conciliadores o conciliadoras, podemos proponer, a diferencia de la mediación, fórmulas conciliatorias no vinculantes. Y lo que sí tenemos que asegurarnos es, y acá viene el control de legalidad, y esto también es una gran diferencia con la mediación, vamos a evaluar que realmente haya una justa composición del derecho, que no lo vamos a determinar nosotros. Esto claramente está unido a lo que les decía hace un momento. La justa composición de intereses va a tener que ver con la satisfacción de intereses, necesidades de las partes, y que tomen esas decisiones de manera absolutamente informada y después de haber analizado
todas las posibilidades y todas las alternativas. Hay que verificar el plazo de ejecución, y esto es muy, muy importante, porque, muchas veces las empresas nos manifiestan que necesitan, no sé, un mes, o por ejemplo, tenemos reclamos en las tarjetas de crédito. Y lo que nos dicen los abogados de cada una de ellas es, lo va a ver reflejado en el, dicen así, la frase es, en el resumen inmediato o en el que sigue o en el que sigue. Y el consumidor o la consumidora dice, pero no me está diciendo cuándo. Bueno, entonces ahí hay que trabajar mucho eso, y hay que trabajar el por qué la empresa está manifestando que eso va a ser de ese modo. Claramente todas tienen políticas internas diferentes, y en algún caso, depende cuándo sea la mediación, la conciliación, perdón, puede ser que ya haya cerrado el resumen que van a ver reflejado en el mes siguiente, entonces no pueden estar asegurando que en el mes siguiente van a tener la devolución de lo que le hubiesen debitado, pagado de más o lo que fuere. Entonces todas esas cuestiones es importante trabajarlo, y obviamente hablar sobre plazos de ejecución certeros, porque en muy pocos casos, pero en alguno que otro, nos llega un mail después de un mes y nos dice, conciliadora, todavía no he tenido respuesta, no han cumplido con el acuerdo. Y bueno, ahí lo que hacemos es volver a comunicarnos con ambas partes, y bueno, a ver por qué no se cumplió. Puede ser que a veces se trate de algún problema interno, otras veces que se haya pasado, y ahí trabajamos, digamos, sobre eso. O sea, nuestra función no termina con el acuerdo, sino que hacemos un seguimiento posterior, siempre que obviamente una de las partes se comunique, sobre todo con este tema de la ejecución. Finalmente, lo que hacemos es remitir al COPREC el acuerdo al que hemos llegado, y el COPREC es quien va a homologar el acuerdo, o eventualmente no. No hay muchas razones para que no lo homologue una vez que se haya trabajado de esta manera y esté realmente reflejada cuál es la voluntad de las partes. Un poquito más de similitudes y diferencias con el rol del mediador, mediadora. Claramente nosotros como mediadores o mediadoras realizamos nuestra tarea de manera imparcial y basándonos en el principio de autocomposición, tratando de no beneficiar a ninguna de las partes, y priorizamos por sobre todas las cuestiones la voluntad de que las mismas tengan, y tenemos prohibido, estamos inhibidos claramente de proponer fórmulas de acuerdo. Mientras que el conciliador o la conciliadora, como les venía diciendo, se basan en dos principios fundamentales. Uno es la imparcialidad, el mantener este equilibrio, en tener en cuenta las razones que da una u otra parte, tratando claramente de facilitar el acuerdo, donde va a tener en cuenta, por un lado, la imparcialidad, pero por otro lado, el principio de legalidad. Estamos hablando que estamos aplicando una ley de orden público, entonces claramente hay mínimos inderogables, digamos, que no podemos soslayar, que se tiene que ver reflejado en el acuerdo al que se arribe. Y de eso también va a depender la homologación de la autoridad de aplicación. Ese es el control básico que va a tener la autoridad de aplicación. A ver si no se han vulnerado los principios de los que les va a hablar Leti en un rato, a la tarde, ¿no, Leti? Sí, de 2 a 4. De 2 a 4 de la tarde. Y ese es el límite. Ese es el único límite que tenemos, y esa es una gran diferencia entre el rol del mediador, mediadora o conciliador o conciliadora. Como les decía anteriormente, en general somos sorteados o elegidos por acuerdo de partes. En mi caso yo trabajo todas con conciliaciones de consumo por sorteo.
Espero que no los esté aburriendo, no puedo tener el feedback que me gustaría, pero bueno, ahí vamos. Voy a tratar de ser breve, yendo directamente a el COREC y le doy el paso a Inés. Ante todo este espectro normativo que les decía, ante la experiencia mía personal que les comentaba, profesional en realidad, y que la verdad yo tengo un gran compromiso en estos conflictos de consumo, porque entiendo que es un aporte que hacemos a quienes necesitan acceder a derechos, y a pesar de que claramente desde septiembre del año pasado a la fecha mi tiempo es mucho más escaso que el que tenía con anterioridad, lo sigo manteniendo justamente por eso, porque considero que es una materia donde se pueden judicializar algunas cosas, otras no tanto, y se necesita dar respuestas. Y que muchas veces los organismos que tenemos alcanzan o no. Digo, en el 2020 estaban todas, pero todos los organismos absolutamente desbordados de la cantidad de reclamos que había. En el 2021 se mantuvo, y ahora en el 2022, hablo a nivel nacional, tal vez tenemos un poco menos. Pero nosotros, como institución, que claramente tenemos funciones delegadas del Estado, y que nosotros, ahora me estoy refiriendo al Colegio de la Abogacía, y que claramente, fundamentalmente, la ley 5177 y particularmente el artículo 19 de la ley nos establece diferentes funciones, pero entre las funciones, y me lo traje para no decirlo de memoria, en su inciso 2 habla de la defensa y asistencia jurídica a las personas que carezcan de recursos, y esto claramente podemos decir, el Colegio de la Abogacía ya trabaja en esta materia y tiene el consultorio jurídico gratuito. Es verdad, y tal vez podríamos haber pensado el asesoramiento desde ese lugar. Pero esto es una materia particular, una materia que requiere formación, no solo en herramientas y técnicas que son las habituales que tenemos mediadores y mediadoras, sino también específicas de la materia. Entonces, la propuesta que hicimos es plantearlo dentro del área de acceso a justicia como una instancia diferente, especializada, y es eso lo que finalmente se aprobó en el Consejo Directivo. Además, muchos y muchas de ustedes me conocen, saben que yo defiendo férreamente el tema de la formación, y entiendo que los mediadores y mediadoras podemos tener las herramientas, como también lo tienen, en el caso del ETI, quienes están especializados en derecho de consumo. Pero una y otra separadas para mí no alcanza. Por eso debemos reunirlas en un profesional, en una profesional, y a su vez claramente es una defensa de la incumbencia profesional, y es mayor predisposición y mayores herramientas para que la sociedad lo pueda hacer. ¿Y cómo va a funcionar? Similar a cómo funciona el centro de mediación, que el centro de mediación funciona en este colegio. Igual no voy a hablar específicamente sobre el funcionamiento, de eso les va a hablar Inés en un ratito, pero con anterioridad a la ley de mediación, y funciona haciendo mediaciones voluntarias desde hace mucho tiempo. Claramente, siempre estamos diciendo lo mismo, debería ser un espacio donde tengamos mayor cantidad de problemas, no me gusta decir la palabra casos, pero digo mayor cantidad de público al que podamos asistir desde el centro de mediación, pero bueno, ahí vamos. Y en el caso del COREC fue pensado desde ese lugar, fundamentado en la necesidad de, obviamente, proteger a los consumidores, consumidoras, usuarios y usuarias de bienes y servicios, de la vulnerabilidad en la que nos encontramos todos cuando estamos en esa calidad. Y como una manera más de contribuir a todo este marco normativo que les estuve explicando y diciendo que son una pincelada nada más, contribuir de algún modo desde el lugar institucional en que las personas puedan acceder a derechos, y que cuando lo hagan sean profesionales capacitados para poder llevar
adelante esa función. Algunos hoy les decía, cuando comenzaba, que me hicieron la pregunta, ¿y cómo funcionaría esto en relación a las facultades que claramente tienen los municipios y la provincia, en el caso de la ley 13133, y en Nación la ley 24240 y específicamente la 26993 que les comenté? Y en realidad lo que hace es tratar de colaborar en esos aspectos. Esto no viene a suplir absolutamente nada. Es una instancia más que las personas van a tener, que es voluntario, que nosotros vamos a poder trabajar dentro de nuestra casa. Y esto, el puntapié inicial, lo dimos el año pasado, en el mes de diciembre, suscribiendo un convenio de asistencia mutua con la Dirección Nacional de Derecho de Consumo y Arbitraje, que depende de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de la Ley de las y los Consumidores, de Nación. Y ahí, ¿cómo pensamos en ese momento? En verdad lo hicimos con el director que estaba en ese momento, es una persona que es especialista en la materia y que está muy comprometido, y en realidad pensábamos que desde estas instituciones lo que podemos hacer es colaborar en varios aspectos. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la concientización, la información y los derechos que como consumidores y consumidoras tenemos. Y en eso estamos trabajando. Y por otro lado, en los mecanismos puntuales de gestión y resolución de conflictos cuando obviamente los conflictos aparecen. Es una instancia absolutamente voluntaria y entendemos que es un mecanismo de acceso a derechos donde no solo esté obligado el Estado, sino de cada una de las instituciones de la sociedad civil competentes, porque claramente nosotros lo somos abogados, abogadas, mediadores, mediadoras, especialistas en derecho de consumo, contamos con un área académica donde específicamente se pueden abordar todas estas cuestiones y de hecho se hace, y esa fue la iniciativa que tuvimos. Estamos recién, obviamente, en la etapa de formación, luego vendrá la de registro, y mientras tanto vamos recibiendo algunos casos y lo vamos haciendo entre quienes ya contamos con ambas experiencias, ¿no? Con la de mediación y gestión y resolución de conflictos en general y de consumo en particular. Así que bueno, esta es mi breve, larga introducción, porque pensaba que iba a ser más corto, pero bueno, muchos y muchas me conocen, saben que eso es difícil para mí, y ahora sí ya la dejo a Inés, calculo que primero Leti, que ella va a ser quien va a explicar cómo va a funcionar este nuevo servicio dentro del área de acceso a justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por toda la introducción. Previo a darle el paso a Inés, quería comentarles que cuando termine su disertación vamos a hacer un break y que vamos a volver a retomar de 14 a 18, que es la finalización del primer día. Mañana retomamos nuevamente a las 10 de la mañana. Los que están presenciales, por supuesto, pueden hacer preguntas aquí en vivo, y quienes nos acompañan por Zoom pueden hacerlas mediante el chat y van a ser recogidas al final de cada exposición, ¿sí? Ahora le vamos a dar paso a la doctora María Inés Canesa, abogada, mediadora prejudicial, actualmente trabaja en ARBA como abogada del Estado, profesora universitaria en la Universidad Nacional de La Plata en la materia de mediación y resolución de conflictos, exdirectora de la Dirección Provincial de Consumidor de la Provincia de Buenos Aires. Inés, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, acá estamos con esta excelente noticia. Yo me voy a ocupar de lo que sería el reglamento, de cómo lo vamos a instrumentar, todo lo que tiene que ver con este nuevo servicio, que es un servicio de conciliación de conflictos en las relaciones de consumo. Toda la introducción que dio Rosario nos da todo el pantallazo, yo voy como a lo más puntual de cómo lo vamos a ir haciendo. Esto depende, como dijo Rosario, del área de acceso a justicia, es un mecanismo voluntario, eso es muy importante que lo sepamos, es voluntario y es facultativo. El área que va, digamos, qué conflictos van a ser dentro de este procedimiento, va a ser el de los conflictos individuales que se den dentro del Departamento Judicial de La Plata.
Como característica, ya también por la ley nacional, todo el proceso es gratuito para las y los consumidores, no tienen que abonar absolutamente nada, y una vez que el consumidor o la consumidora se acerca al Colegio de la Abogacía, lo hace a través de un reclamo, que lo va a hacer, se confecciona un formulario, del cual ya tenemos a disposición ahí en donde va a funcionar todo este tema del COREC. Bueno, se inicia mediante un reclamo ante el colegio, y vamos a contar con una lista de conciliadores y conciliadoras que se va a formar un registro, que después les cuento bien con respecto al registro. Bueno, se hace el reclamo, se designa al conciliador o a la conciliadora, que bueno, ya les adelanto cuáles son los requisitos. Tienen que ser mediador o mediadora prejudicial, estar inscrito en el registro que establece el decreto 600/2021, tener al día la matrícula en el Colegio de la Abogacía y tener las capacitaciones referentes a la materia, que esas van a ser gratuitas y van a ser dadas dentro de el Colegio de la Abogacía. Esos son los requisitos para pertenecer en el registro. Bueno, se fija una audiencia que debe ser dentro de los 15 días hábiles, esa audiencia. El consumidor, en el formulario que llena, en donde deja todo hace la denuncia, digamos el reclamo, tiene que dejar un mail, que ese correo electrónico va a ser donde se van a cursar con posterioridad todas las notificaciones, ¿no es cierto? Bueno, las causales para no poder ser conciliador o conciliadora es estar inhabilitado, ya sea civil, comercial o penalmente, con penas de reclusión o de prisión. Como la idea general pasa eso, no tener sanciones en el Colegio de la Abogacía de La Plata, tanto éticas como disciplinarias, y no estar excluido del registro de mediadores y mediadoras de la provincia, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Derechos Humanos. Del decreto 600/2021, ¿no? También está contemplado la posibilidad de que avise el conciliador o la conciliadora si no puede, digamos, excluirse momentáneamente del registro por cuestiones personales. Eso lo debe hacer con 15 días de anticipación. Igualmente esto va a estar a disposición de todos para que tengan bien cuál es el procedimiento. Yo les voy a dar como un pantallazo general para que sepan de lo que estamos hablando. Bueno, también está la prohibición de que el conciliador o la conciliadora no va a poder ni asesorar ni patrocinar a quienes hayan venido a la conciliación por un plazo de 2 años desde que se suena el registro. El conciliador, la conciliadora y sus asociados, ¿no es cierto? Bueno, todas las comunicaciones se van a hacer por correo electrónico. Eso es importante. Y acá, a diferencia de lo que decía Rosario, a nivel nacional, sí o sí es con patrocinio letrado. Debe haber patrocinio letrado, que es obligatorio, y deben constituir domicilio una vez que se presenten. Esto es importante que lo sepamos. Otra cosa que también lo dijo Rosario y que es importante, en la primera audiencia, él y la conciliadora debe dejar bien establecido el tema de que comprenda efectivamente el usuario o la usuaria, la consumidora o la consumidora, respecto del alcance, las consecuencias y los efectos que tiene todo este proceso conciliatorio. Digamos, el consentimiento, que ya lo sabemos nosotros como que estamos, digamos, capacitados como mediadoras y mediadores, pero es muy importante el consentimiento informado, que el consumidor y la consumidora sepan cuál es el procedimiento que vamos a hacer, de qué se trata y cuáles son los alcances y efectos. Bueno, el proceso de conciliación se debe llevar a cabo los días hábiles judiciales, salvo acuerdo de partes, y las audiencias se van a poder hacer en forma presencial o en forma virtual, a elección del consumidor o la consumidora. Y también es importante que sepan que acá cuentan con las oficinas del Colegio de la Abogacía. En el caso de que pidan que sea presencial, va a estar a disposición de aquellos conciliadoras y conciliadoras que quieran hacerlo acá en el colegio.
Bueno, como también dijo Rosario, la diferencia que tenemos es que acá sí podemos hacer fórmulas conciliatorias, podemos proponer como conciliadoras y conciliadores fórmulas conciliatorias, siempre y cuando tiendan siempre a la justa y razonable composición del conflicto, ¿no es cierto? Tener en cuenta esto. Y también tener en cuenta, si bien, como también lo decía Rosario, la imparcialidad, acá hay asimetrías, ¿no? Generalmente hay como, hay que nivelar las asimetrías manteniendo la imparcialidad en el momento de la audiencia, teniendo en cuenta también que son todas cuestiones de orden público, lo que decía el control de legalidad, cuando estamos ahí frente a la posibilidad de un acuerdo o de un ofrecimiento. Bueno, nuestra labor en el proceso de conciliación se tiene que hacer dentro del plazo de 30 días, en el hipotético caso que las partes lo pidan, se podrá prorrogar 15 días más. Las notificaciones, como ya lo dije, se hacen siempre por correo electrónico. En la primera audiencia, en el formulario, el consumidor o la consumidora debe denunciar el domicilio también del proveedor o proveedora, en el caso que lo tenga, y si no, se sacará de los lugares de, digamos, de publicidad del proveedor y proveedora, para intentar notificar por medios electrónicos. Las notificaciones se deben, como pasa en lo nuestro como mediadores, deben ser notificadas con 5 días hábiles antes de la audiencia. Las notificaciones deben tener nombre y apellido del requirente, nombre y apellido del requerido, nombre y apellido de los letrados de ambas partes, debe también tener, si está establecido cuál es el objeto de la conciliación, y bueno, obviamente día, hora y fecha de la audiencia. En el hipotético caso que sea virtual, que contenga todos los datos para poder conectarse, email, teléfono y todos datos de contacto del conciliador y la conciliadora, y firma y sello de el conciliador y la conciliadora. Bueno, las partes pueden comparecer personalmente o a través de la vía electrónica si fuese virtual la audiencia. Las personas jurídicas, esto ya lo sabemos todos, pero bueno, con sus representantes legales o los mandatarios que tengan facultades para acordar. Y las audiencias son confidenciales. Esto también es importante, salvo que las partes acuerden otra cosa, en cuyo caso dejarán de serlo. Yo no sé si voy muy rápido, si quieren que... No, por ahí referite a notificaciones, porque acá pregunta A ver. Walter. ¿No se escucha? Hola Walter, ¿cómo estás? Vos siempre en el doble rol, así que buenísima la pregunta que haces. Pregunta cómo se notifica a la empresa, así que si querés contar un poquito lo de las notificaciones. Bueno, la idea es notificarlo por mail, por correo electrónico. Eso sería el mecanismo que establece el reglamento. Ya sea, primero, que lo denuncie el consumidor o la consumidora, o si no, en su defecto, buscar algún mail dentro de las páginas que tengan, o de los que, digamos... Sí, la Corte igual tiene un registro. También ahora está el registro, y también, bueno, ahí tendremos que actuar también con la imaginación, buscar a ver alguna... pero bueno, generalmente las empresas ya tienen o abogados que ya están designados, y bueno, pero en realidad lo que establece el reglamento es por correo electrónico. La idea es hacer todo por correo electrónico, la idea es hacerlo lo más ágil posible para traer a las partes y poder ver la posibilidad de conciliar. No sé si hay algo más. No, esto, ya que está la pregunta y vos te referiste, lo aclaro. A ver, nosotros tenemos una norma que claramente la vamos a utilizar y vamos a tratar de aplicar absolutamente todo lo que se establece allí. Pero en caso de que no sea posible notificar por correo electrónico, lo haremos en soporte papel, como bueno, venimos haciendo otras notificaciones del colegio de la misma forma. La idea es que el proveedor o proveedora pueda tomar conocimiento y bueno, y se asiste muchísimo mejor. Exacto. Pero bueno, también el tema del correo electrónico es justamente para tratar de agilizar, claro, agilizar los plazos y todo eso.
Bueno, hay dos alternativas, puede ser que haya un acuerdo. En el caso de que haya acuerdo, se debe elaborar el acta pertinente con las fórmulas esenciales de lo que se acuerda. Bueno, todos los datos obviamente, ya sabemos, de fechas, de horarios, de quiénes están asistiendo, si es con poder y acompañar, que se ha tenido a la vista, bueno, si se resuelve, y obviamente firma de todos, de las partes, firmas de los letrados, y obviamente del conciliador o conciliadora el acta, de acuerdo. En el caso de que no haya acuerdo, perdón, el acta con acuerdo puede someterse a homologación si lo piden las partes. Digamos, no es obligatorio, pero sí puede ser solicitada su homologación. Y después, en el hipotético caso que no haya acuerdo, lo mismo, se debe dejar constancia, todos los datos de las partes, el lugar donde se llevó a cabo, si fue por Zoom, por plataforma virtual, o si fue en forma presencial, y debe contener las firmas de los usuarios o de los consumidores y consumidoras, y de los letrados, y del conciliador y la conciliadora. Esto en el caso de que no haya acuerdo. Bueno, para el cierre del proceso de conciliación, lo que se debe hacerse es, se debe comunicar a la autoridad del colegio, de la abogacía, que es el área de acceso a justicia, y se debe hacer dentro del término de los 3 días hábiles del cierre. Con respecto a la reapertura, está contemplada la reapertura a pedido de parte, y quedará también en poder del conciliador o la conciliadora evaluar la posibilidad de reabrirlo o no, de acuerdo a los hechos nuevos o el pedido que hace el consumidor o la consumidora, o en su defecto el proveedor o proveedora. Bueno, como comenté anteriormente, va a haber un registro que va a estar en el área de acceso a justicia, en donde el área de acceso a justicia vamos a tener que, vamos a ser responsables de su constitución, de la coordinación, de la depuración, de la actualización y del gobierno de ese registro. Ahí los conciliadores y conciliadoras que quieran formar parte deberán registrarse. De acá. Todo Departamento Judicial La Plata. Esto está dentro del ámbito del Colegio de la Abogacía. Entonces, y el gobierno y todo lo que estoy hablando del reglamento ha sido aprobado por el Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía, y va a ser para conflictos individuales que se den dentro del Departamento Judicial La Plata. Esa sería la competencia que tendríamos. No sé si se escuchó, pero bueno, esa era la pregunta, era si era en la provincia o si era solo en el Departamento Judicial La Plata que consultaron. ¿Cómo? En ese sentido. Sí. Bueno, listo. Genial. ¿Sí? ¿Vamos después con las preguntas? Bueno, perfecto. Como dije anteriormente, los requisitos para formar parte de este registro es que ser mediador o mediadora dentro de la provincia de Buenos Aires, estar dentro del registro que establece el decreto 600/2021, tener la matrícula vigente en el Departamento Judicial La Plata, y acreditar las capacitaciones del área académica del colegio, esta que estamos haciendo hoy y mañana, que van a ser en forma gratuita. Eso es lo que contempla el reglamento. Bueno, después tenemos lo que es la suspensión y la exclusión del registro, que es la inobservancia de nuestra ley 5177, o todas aquellas normas de ética del Colegio de la Abogacía. También el tema de, como habíamos dicho, que el conciliador y la conciliadora puede rehusarse de intervenir por causas particulares, avisando con 15 días antes. Si esto sucede 3 veces, más de 3 veces, durante un periodo de 12 meses, puede ser que se excluya al conciliador y a la conciliadora del registro. Bueno, no cumplir con los requisitos para estar inscripto, esto que habíamos dicho con anterioridad, y negligencia grave. Y la exclusión es violar el principio de confidencialidad que habíamos hablado con anterioridad, la inobservancia de la ley nuestra del Colegio de la Abogacía 5177, y así también todas las normas de ética,
Incumplir, proponer esto de las fórmulas de, conciliatorias, ¿sí? Y produciéndole un perjuicio al consumidor o a la consumidora, esto es particularmente de este tema, o asesorar y patrocinar a las partes, como dijimos que estaba expresamente prohibido. Bueno, con respecto, por último, con respecto a los honorarios serán abonados por los proveedores, solo en caso de acuerdo, y dentro de los días hábiles de suscripto el convenio del acuerdo. Está establecida la escala, también en use, de acuerdo a lo que determina el monto, lo que determina los honorarios son el monto del acuerdo, y tenemos en el reglamento todos los, la escala, que no se las digo porque para ahí es medio pesado, pero bueno, Pero está es la bien. misma. Claro, es la misma que como mediador y mediadora tenemos. Y que por último, para terminar, que el control ético y disciplinario va a quedar a cargo del Colegio de la Abogacía de La Plata, y que por supuesto esta relación no implica una relación jurídica con el colegio, esto de estar inscrito en este registro. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda, las vamos planteando de a Sí, poquito. hay varias Debe haber preguntas. miles. Sí. Pero bueno. Obvio. Sí, dale. Sí, el presencial. Sí. No. Ahí, y respondemos de paso el tema del incumplimiento, que acá vamos a unirlas. Acá preguntaron si la reapertura sería en caso de incumplimiento. Unimos las dos. En caso de incumplimiento del acuerdo, por supuesto, se puede solicitar la reapertura y vemos cuál ha sido la razón por la que se incumplió, o si no, lo que se puede hacer, y claramente así se quedará establecido en el acuerdo, que las partes lo pueden homologar, ese acuerdo, y ejecutar. Al igual que si llegás a un acuerdo hoy entre partes o mediación voluntaria, porque claramente nosotros no tenemos la facultad de poder obligar, y al no tenerla, es un proceso absolutamente voluntario. En Nación es diferente, es voluntaria la comparecencia, todo, pero bueno, tiene todo un régimen donde hay una autoridad de aplicación encargada de aplicar la multa, bueno, después de todo un procedimiento, ¿no? Nosotros es esta instancia nada más, la conciliatoria. La ley 26.993 prevé diferentes instancias de acuerdo a cada una de las etapas. Una habilitación judicial, incluso aparte del conciliador más capacitado. Fundamental. Eso es importantísimo. Fundamental. Fundamental el conciliador más capacitado. Sí. A ver, vamos, yo no sé si se escuchó la pregunta que él hizo. ¿Se escuchó? ¿Escucharon los asistentes virtuales? Bien, entonces vamos a tratar de parafrasear al doctor. Hizo una pregunta el doctor Armelino que ¿en qué beneficia, decime si está bien, en qué supera este sistema al ya existente, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, el sistema que establece la municipalidad, y citó el lugar donde se encuentra, y habló del daño directo, y a eso me quiero referir, y habló también de, además, o sea, se contestó en su propia pregunta, en parte, además de estar realizado por profesionales capacitados. Esa es la primera gran diferencia en general, hablo. No voy a hablar de la Municipalidad de La Plata en particular. Yo comencé, o bueno, en uno de los momentos, les dije que nosotras tuvimos la experiencia de trabajar con los 135 municipios. Hay municipios que realmente tienen el sistema muy bien y funcionan perfectamente, otros más o menos. Pero aún cuando funcionen bien, el punto es
que las personas puedan tener otros lugares, otros, digamos, espacios donde puedan hacer su reclamo. Digo, mediación voluntaria que nosotros tenemos en el colegio, con anterioridad a la mediación comunitaria municipal, digo, también podríamos preguntarnos lo mismo, ¿no? ¿Por qué el colegio? Digo, en verdad es una facultad que tenemos y además consideramos que podemos dar un muy buen servicio. Nada más ni nada menos porque somos mediadores, mediadoras especializados en consumo o especializadas en consumo. Nosotros hoy estamos brindando las primeras, creo que es 20 horas en total, bueno, las primeras horas, que es durante todo el día de hoy y durante todo el día de mañana. Esto es el inicio para que ustedes después puedan empezar a formar parte del registro. Pero hay un montón de temas que quedaron afuera, que yo lo estuve charlando bastante con Leticia e Inés, dijimos, y nos falta esto otro, con lo cual la capacitación va a ser de manera continua, porque claramente los conflictos, a ver, podemos tener experiencia desde lo profesional y a veces no, entonces es necesario y además es nuestra función o por lo menos nuestro compromiso poder seguir capacitando. Y además es una incumbencia que la tenemos que desarrollar. Digo, esto para mí me encantaría que fuera una ley modificando otra ley. Sinceramente se los digo. No es así. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como una institución que claramente tenemos facultades delegadas del Estado y que podemos contribuir? Y de hecho así lo entendió la Dirección de Nación, con la que firmamos el convenio a fin de año, y es eso, y no centrarnos solo en la resolución. Nosotros podemos hacer muchas actividades que tienen que ver con la concientización y también con la prevención, la información y demás. Entonces todo eso es acceso a justicia de las personas, defensa de la incumbencia profesional. Digo, a grosso modo. Bueno. Acá que dicen, en el sistema de la municipalidad no hay audiencias, las partes solos tienen que llegar a un acuerdo, solo envían mail para acercar a las partes. Bueno, la verdad, gracias Silvina por tu aporte. Digo, bueno, tal vez tenga que ver con esta cuestión que les decía de los sistemas que están complicados. Yo en el sistema COPREC particularmente solo y nada menos, digamos, destino 6 horas semanales, que es el mínimo que tenemos que hacer, pero yo ahora estoy en una conciliación de consumo como abogada, y cuando pedí una segunda audiencia, la conciliadora me dijo, hasta junio no tengo, porque justamente está desbordada. Entonces digo, todo lo que ayude a paliar esta situación, y además por profesionales formados, yo lo celebro. Si es virtual, ahí sí hay requisitos para la firma, y tipógrafas no tienen firma electrónica. Claro. ¿Sí? No. En realidad, bueno, yo ya... Sí, contestá. Esta y después no contesto más. No. En realidad, sí, hoy muchos particulares tienen firma electrónica y lo pueden hacer de ese modo. Y en caso de que no se pueda, se fijará un día, una hora, asistirán al área de acceso, que es el mismo que el centro de mediación, y como verán está Ine Herrero acá sentada con nosotros y nosotras, así que eso se va instrumentando, no hay ningún problema. Y acá la misma pregunta hace Ezequiel. La habían hablado. Sí. Bueno, yo para sumar un poco lo que decía tu pregunta con respecto a qué diferencia hay, con respecto a cómo nos formamos nosotros, yo te aseguro que es totalmente distinto cuando es un mediador o una mediadora que tiene un montón de herramientas, poder llevar una conciliación a cabo es totalmente distinto. Digamos, por ahí en los organismos municipales son empleados municipales que ponen todo su amor y toda pero no dejan de ser un empleado del Estado, ¿se entiende? Acá nosotros estamos formados, somos abogados, a veces los que toman las audiencias ni siquiera tienen ni siquiera son abogados, porque no hay empleados, porque están abarrotados de trabajo. Entonces hay una diferencia con respecto a cómo vamos a poder tratar a aquellas personas que estamos formadas en consumo y que además estamos formados como mediadores en una audiencia de conciliación. Claramente es distinto.
Es distinto lo que le podemos ofrecer a los usuarios y a los consumidores y consumidoras. Esperemos también a los abogados de parte que podamos también lograr eso. Pero bueno, eso es lo que se está tratando de buscar, una herramienta más para acceder a que los consumidores accedan a derechos, a sus derechos. Es la idea. No sé si hay alguna más. Sí, hay dos más. No sé, una que dice, en caso de no llegar a un acuerdo, como es el tema de los honorarios. Si No querés, hay, no igual, hay. Sí, ¿me decí, dejas? obvio. Sí. Les cuento, claro, les cuento cómo, a ver, claramente todos y todas tenemos derechos a cobrar honorarios por la tarea que realizamos. Pero este es un sistema, al igual que las mediaciones voluntarias del Centro de Mediación, donde nos inscribimos en un registro y, como les decía Inés, el Colegio de la Abogacía no tiene ningún tipo de vínculo con las y los mediadores que lo integremos, porque también es inviable, en el caso, por ejemplo, que no se acuerde, poder pagar honorarios. Por eso está previsto como un registro voluntario, donde obviamente rige el principio de gratuidad para el consumidor o consumidora, es orden público, y se cobra cuando se llega a un acuerdo, y quien lo paga siempre es el proveedor o proveedora. Nosotros también nos animamos a este desafío un poco por la experiencia en Nación. En realidad las empresas, cuando son convocadas, asisten, porque saben, además, que sea una instancia voluntaria, como puede ser el Colegio de la Abogacía, o sea la municipalidad, o sea el ámbito provincial, o sea el ámbito nacional de COPREC, si hay un consumidor o consumidora decidido hacer un reclamo, lo va a continuar por otra vía. Entonces, en general, y la experiencia me indica, que las empresas asisten, y cuando asisten, en general, si hay algún viso de que eventualmente, si se va a otros organismos, no nosotros que no estamos facultados para aplicar ninguna sanción, puedan ser pasibles de una sanción, aprovechan el espacio, lo utilizan y acuerdan. Entonces, por eso también estuvimos haciendo todo un análisis y dijimos, bueno, vamos hacia adelante, y por supuesto lo van a integrar quienes deseen hacerlo y quienes acepten estas condiciones, claramente. Y la de la habilitación de la instancia. Hola Rosario, ¿de qué depende que el sistema se extendió? Ahora lo digo. Ezequiel, yo no sé si te quedó claro con la pregunta que había hecho acá el doctor Armelino, el tema de la habilitación de la instancia. Si no, lo volvemos a repetir. Si nos decís en el chat, si no, lo volvemos a repetir. Y acá Mariano pregunta, hola Rosario, ¿de qué depende que este sistema sea extendido a otros departamentos judiciales? Y yo creo que depende de la voluntad que tenga cada colegio, que lo plantee en su consejo directivo y que lo lleven adelante. Digo, de eso se trata. Nosotros en verdad lo planteamos de este modo y bueno, y pudimos avanzar. Si quieren, puedo ayudarlos y puedo proponerlo en el Consejo Superior, contarles a mis pares de esta iniciativa y, bueno, y ver si realmente se suman. Ok. Ezequiel, ¿querés que te reiteremos la respuesta? Ningún problema. Pero necesitaríamos que nos digas en el chat. ¿Y qué más? Ahí vamos. Bueno, y acá el doctor Armelino tiene una expresión de deseo. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Sí. Lo que pasa que yo, como mediador, y también que estoy en la materia del derecho del consumo, evalúo capacitarme, ¿no? Bueno, para ser uno de los inscriptos, pero estamos teniendo problemas con el tema de los honorarios, los mediadores, y la verdad que vislumbro que para ser un conciliador en este aspecto, o sea, no solamente debo ser abogado, sino capacitarme en mediador y ahora capacitarme en relaciones de consumo para intervenir en casos en los cuales solamente voy a percibir honorarios si llegamos a un acuerdo.
O sea, se agravaría, me parece, la cuestión de honorarios para el eventual conciliador. Por eso, la expresión de deseo es que esto llegue a funcionar, pero realmente no me parece atractivo, sobre todo por los problemas que estamos teniendo los mediadores en las regulaciones de honorarios en sede judicial, y que actualmente estamos pidiendo la colaboración, el acompañamiento de las autoridades del colegio para no sufrir esta situación, ¿no? Así que bueno, Bien. todo lo mejor, obviamente. Voy a tratar de traducirlo porque no escuchan. A ver, lo que dice el doctor Armelino es que desea... Armanino, siempre te digo Armelino, perdón. Armanino, discúlpame, desde hoy que te estoy... ¿Salió? Bueno. A ver, varias cosas. Primero voy a ir por esto y después voy a referirme al tema puntual que traes de los honorarios, que claramente todos y todas lo padecemos. El tema es el siguiente, esto es en estas, las reglas son estas, y tal vez vos tenés conocimiento de derecho del consumidor. Yo debo ser absolutamente sincera. En el año 2015, cuando me formé, tenía alguna idea, pero no sabía de todas estas herramientas. Por ahí hoy, del 2015 a la fecha, la situación ha cambiado. Pero no todos los abogados y abogadas sabemos derecho de consumo. Y en eso, yo insisto, si queremos brindar un buen servicio, nos tenemos que especializar. No es lo mismo ser mediador o conciliador de consumo, y no es lo mismo ser mediador en un tema civil de daños y perjuicios como una mediación familiar. Por eso, nosotros, desde el Colegio de la Abogacía, no solo planteamos que se debe ampliar la incumbencia, en el caso de familia, desde hace muchísimos años, y como decía el otro día, cuando tuve la oportunidad de estar en el Estado y tener esta materia, o sea, mediación, específicamente me ocupé de que haya mediadores familiares en toda la provincia, y ahora hemos reiterado la solicitud de que se designen mediadores familiares, tanto a la Corte como al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es un compromiso que yo tengo asumido, pero también porque estoy absolutamente convencida. Entonces, en cuanto al tema de la formación, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Si hay alguien que pueda acreditar que realmente tiene antecedentes suficientes, por ejemplo, en esta materia, no hay ningún problema, lo acredita, lo evaluamos y tal vez ingrese directamente. Digo, de repente, si Leticia Pellier fuera mediadora, y claramente no la vamos a hacer capacitar en consumo, que tiene sobrados antecedentes. Digo, como para dar un ejemplo de quienes estábamos acá. Y el tema de los honorarios, no hay otra manera de que sea de esta forma. Cada uno desea si integra o no el sistema. En realidad es una elección, como también pasa con los registros de mediaciones voluntarias. O sea, es exactamente de la misma forma. Pero bueno, vuelvo, cada uno ve. Nosotros le damos a todos las mismas posibilidades. Y respecto del tema de honorarios, buenísimo que lo traes, porque tendría que contarles algunas cosas. Claramente, no solo lo sufrimos mediadores y mediadoras, la famosa aplicación arbitraria del artículo 1255, sino también abogadas y abogados del niño, los defensores y asesores ad hoc. O sea, nosotros desde el Colegio de la Abogacía lo estamos trabajando muchísimo el tema. Estamos absolutamente comprometidos y aprovechando respecto del tema puntual que vos traes de honorarios de mediadores, hicimos algo que nunca se había hecho en el Colegio de la Abogacía. Una mediadora nos contactó, planteamos el recurso, le fue denegado el recurso, le habían bajado claramente de manera abrupta y arbitraria los honorarios en la Cámara. Planteamos el recurso extraordinario, lo denegaron, y cuando llegó la hora de la queja, la mediadora, esto igual está publicado en todos los chats, la mediadora nos planteó que ella quería ir adelante con el recurso de queja, pero que si era condenada en costas no lo podía hacer. Yo planteé personalmente en el Consejo Directivo que entendía que debíamos tomar y hacernos cargo en caso de que sea condenada a pagar las costas por la queja. ¿Pero por qué? No para favorecer a esta abogada mediadora, sino porque es un embate que requiere mayor compromiso nuestro. Y es una manera de decir, estamos presentes, vamos a hacer todo lo que sea posible para defender nuestros honorarios, en todas las especialidades, y además, por supuesto, en el ejercicio profesional como abogada de la matrícula. Pero también sabemos que eso no alcanza. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de optimizar todo lo que tenemos a nuestro alcance?
Y también propusimos, la Comisión de Honorarios viene realizando todo un relevamiento y obviamente acompañamiento con dictámenes, y bueno, y también por supuesto en esto de los recursos que les estoy planteando fue hecho de manera conjunta con la Comisión de Honorarios, y en este caso fui yo quien acompañé con el patrocinio. Pero, por un lado, se está creando un observatorio a los efectos de analizar qué es lo que pasa con los honorarios ver los fallos y demás. Pero por otro lado, también decidimos dar otro embate. En este momento, tengo que ir arriba a firmar todas las notas que les estamos enviando a cada uno de los fueros, a cada una de las cámaras, a cada uno de los juzgados, exhortándolos a cumplir la ley de honorarios. Eso, primicia, porque lo voy a hacer ahora, en realidad tengo que firmar. Así que digo, nosotros estamos preocupados, ocupados y sufrimos lo mismo que ustedes. En mi caso, soy abogada en ejercicio independiente de la profesión, con lo cual digo, claramente sé perfectamente lo que nos pasa. Vamos todos los días elevando la apuesta un poquito más. Y les aclaro una cosa más. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires también viene realizando un trabajo en ese sentido. El día jueves 28, de diferentes cuestiones que tienen que ver con la abogacía. El jueves 28 va a haber una reunión conjunta con la Asociación de Magistrados y nosotros en 4 comisiones. Y los presidentes y presidentas podíamos distribuirnos en la comisión que nos pareciera donde podíamos tal vez realizar un trabajo un poco más fructífero y hacer aportes y a su vez plantear algunas cuestiones. Yo me anoté en la de honorarios, porque creo que esa es la principal defensa que tenemos que llevar adelante. Digo, nosotros brindamos las capacitaciones, tenemos expositores que vienen de manera gratuita, que de alguna manera, pero eso tiene que tener como correlato en el honorario que necesitamos para vivir todos los días. Así que gracias por la pregunta, porque no lo pensaba decir, digamos, en esta capacitación, pero bueno, en la medida que podamos difundir, buenísimo. ¿Algo más? No leo. Sí, en realidad es nuestra obligación, es así, digo, nuestra obligación institucional me refiero. De todos modos, muchísimas gracias a vos por el agradecimiento, Carlos. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, ya estaríamos finalizando y regresan a las 2, dijo Leti, ¿no? Sí. Sí, Fabi. No, en principio esta fue pensada como, digamos, la inicial para que ustedes ya puedan empezar a integrar el registro. Y a su vez, por supuesto, que vamos a estar a disposición para cualquier cuestión puntual que aparezca respecto a determinada materia que no se haya visto en estos 2 días para poder abordarla. Pero después vamos a seguir con otros temas que son necesarios para esto. Les vamos a mandar a todos los que acrediten esta capacitación, les vamos a estar enviando un correo en estos días. Bueno, gracias. Muchas gracias, Romina. Vuelvo a responder. Es nuestra obligación, pero gracias. Bueno, entonces estaríamos finalizando esta parte y retoman a las 2 de la tarde ya con materias más específicas de derecho de consumo. Muchas gracias y bueno, nos seguiremos encontrando. Que estén muy bien. Adiós.